Narcotráfico en México. El narcotráfico ha destrozado México. Las cifras son muy fuertes. Más de 170 muertos y 32,000 desaparecidos desde que empezó la guerra en 2006. Pero un conflicto tan profundo no se crea de la noche a la mañana. Las raíces de lo que hoy sufre México se remontan 100 años atrás. Como mínimo, cuando los primeros inmigrantes chinos llegaron y empezaron a plantar amapola. Y si queremos señalar dos culpables, debemos apuntar a países, México y Estados Unidos. En 1890, centenares de chinos migraron a México y no llegaban con las manos vacías. Traían consigo la flor del diablo, la amapola, también conocido como adormidera. Es la planta donde tras ciertos procesos se extrae el opio. Resultó que México se encontraba en una latitud perfecta para su cultivo. En 1910, varias familias chinas ya se dedicaban al cultivo de amapola. Y como en Estados Unidos el opio y sus derivados fueron prohibidos, los chinos empezaron a tejer primerizas redes de narcotráfico hacia el norte. La frontera no estaba controlada, así que era un negocio provechoso, con potencial y seguros productos. Fueron bautizados con el nombre de gomeros. ¿Por qué fueron bautizados por este nombre? Por la goma que se extraía de las amapolas y que se usaban para cocinar la morfina y la heroína. También en México, los líderes de la revolución veían los narcóticos como un mal que había adormecido al pueblo. Durante la larga dictadura que terminaba, el cultivo de opio y de marihuana fueron prohibidos. También fue controlada. México declaraba la guerra a las drogas. En esta historia del narco hay un actor político que es clave, el Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo al poder en México desde 1929 hasta el 2000. Llegaron a los años 60 y con ellos la apertura a las drogas en Estados Unidos. El consumo de marihuana creció muchísimo y además se desarticuló definitivamente. La llegada de opio turco, por lo que México pasó a ser prácticamente su único suministrador. Subía heroína y marihuana hacia el norte y bajaba dólares hacia el sur. Muchos dólares, ríos de dólares. Hicieron que los gomeros ya no fueran gomeros y que se convirtieran en narcos. La opulencia, el derroche y el poder desmedidos pasaron a ser señas de identidad. Atado a esto, Nixon llegó a la Casa Blanca y lo hizo con una idea entre ceja y ceja: acabar con el narcotráfico. Esto se tradujo en violentísimo ofensivo del ejército mexicano, que literalmente invadió las plantaciones de Sinaloa, Durango y Chihuahua, dejando miles de muertos, violaciones, torturas y desaparecidos. Desde el aire, Estados Unidos roció las plantaciones con sustancias tóxicas. Las operaciones consiguió su objetivo, pero fue una víctima y una victoria ambigua. La producción cayó a la mitad y en consecuencia los precios se doblaron, con lo que aumentó la violencia. Paralelamente a todo esto, otro producto se sumó al baile: la coca. El consumo de cocaína se disparó en Estados Unidos en los años 70. Al principio llegaban directamente de los carteles colombianos, pero algo no iba bien: hacer que sus colegas mexicanos entraran al juego. Se concluye que el narcotráfico es un problema contemporáneo que repercute en la estabilidad y en la tranquilidad de la sociedad. Incrementa la violencia y la delincuencia. Este problema empezó a traspasar fronteras, países y regiones en el mundo entero, sin tomar en cuenta las nacionalidades. Gracias.